Bien, amados, bienvenidos nuevamente a otra lección de la serie de estudios Magnífico Dios. En esta ocasión vamos a estar estudiando sobre un panorama de los atributos de Dios. Vamos a ver ciertos principios básicos sobre los atributos de Dios que nos van a ayudar a ganar un entendimiento sobre esta ciencia, y a su vez vamos a estar entonces contemplando un panorama sobre la forma en que entiendo los atributos de Dios deben de ser estudiados. Pero antes de comenzar en esta lección, oremos. Padre, te doy gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes de acercarnos a tu palabra con corazones humildes, mentes dispuestas, espíritus listos para escucharte a ti. Señor, para ser edificados, arraigados y cimentados en el fundamento de tu conocimiento. Dios mío, gracias porque has bendecido nuestras vidas, no solamente con una salvación eterna, pero contigo mismo, Señor, nuestro Dios eterno. Eres nuestra mayor herencia, eres nuestra gloria y nuestro deseo innato en el corazón por virtud de la regeneración que el Espíritu Santo de Dios obró en nosotros es de conocerte. Señor, ayúdanos a cultivar este deseo. Ayúdanos a cultivar esta pasión de continuar en nuestra jornada, de conocerte a ti, por quien eres tú. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, si tiene su Biblia, agarra por ahí. Como dije, vamos a estar esta noche estudiando acerca de unos principios básicos y panorama de los atributos de Dios. En las lecciones pasadas estudiamos las razones de por qué estudiar a Dios y estudiamos también el valor incalculable que el conocimiento de Dios tuvo para el apóstol Pablo y debe de tener para cada uno de los discípulos de Cristo que aspiran a tener una vida saludable, abundante, gloriosa en Cristo Jesús. Bien, permítame comenzar leyendo aquí la introducción para adentrarnos ya de lleno en lo que estaremos tocando en esta noche. Dice: Dios, en su obra de darse a conocer a su pueblo, ha sido ordenado y sistemático como es propio de su carácter. Él nos ha compartido su conocimiento en las Sagradas Escrituras, de tal manera que éste puede ser comprendido, asimilado, comunicado de forma clara, lógica, simple y veraz. Me encanta esa declaración, ¿no? El conocimiento de Dios nos ha sido legado por Dios, ¿verdad? De forma clara, de forma simple, de forma real, en el océano de su palabra, para nosotros poder asimilarlo, comprenderlo, estudiarlo y comunicarlo. Dios nos ha legado ese conocimiento en su palabra en una forma ordenada y en una forma sistemática. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a las Escrituras, debemos de respetar ese orden si vamos a crecer, ¿verdad? Si vamos a avanzar de forma adecuada en conocerlo a Él como a Él le ha placido ser conocido. Dice acá, el primer capítulo de Génesis es una exposición magistral de los atributos de Dios en la obra de la creación, la cual concede al hombre en forma de semilla la luz de la revelación del Eterno. Así que a través de las Escrituras, cuando usted abre sus Escrituras, usted va a notar de inmediato cómo a Dios le ha placido darse a conocer desde el mismo principio y a través de todo el contenido. Escuche bien, la Biblia en su totalidad contiene muchas declaraciones sobre el carácter, atributos, personas, caminos y obras de Dios, a fin de que el hombre pueda vivir su vida familiarizado y entendido de quién es su creador y redentor. En el inicio de la jornada, para familiarizarnos con Dios, será útil exponer algunos de los principios básicos acerca de la ciencia que estudia sus atributos
y también contemplar un panorama bíblico que expone un orden sistemático para estos ser estudiados. En este capítulo proveeré varias preguntas cuyas contestaciones nos auxiliarán hacia estos dos fines. Entonces, voy a estar haciendo, ¿verdad?, 5 preguntas básicas cuyas contestaciones nos van a ayudar hacia este fin de poder entender estos principios y ver un panorama sistemático y ordenado de los atributos de Dios. Así que quiero comenzar haciendo la pregunta básica: ¿qué significa la palabra atributo? La palabra atributo significa cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Un atributo tiene que ver con las cualidades o propiedades de un ser. En cuanto a Dios, cuando hablamos de sus atributos, nos referimos a las perfecciones, a las excelencias y gloria de su ser. A esas 3 cosas nos referimos cuando hablamos de los atributos de Dios. En otras palabras, estudiamos esos atributos de Dios para conocer sus glorias, ¿verdad?, sus perfecciones y sus excelencias, que todas ellas nos revelan las cualidades y propiedades del ser de Dios. La segunda pregunta es: ¿qué nos revelan los atributos de Dios? Los atributos de Dios nos revelan qué es Dios. Segundo, quién es Dios. Luego, sus caminos, como también sus obras. Hay 4 cosas fundamentales que los atributos de Dios nos van a revelar. Voy a repetirla. ¿Qué es Dios? Hay una diferencia entre qué es Dios y quién es Dios. Por ejemplo, cuando se estudia la Trinidad, el atributo, ¿verdad?, trinitario de Dios, que tiene que ver con la deidad de Dios, se dice que Dios es divino. ¿Ves? Eso responde: ¿qué es Dios? Dios es un ser divino. Pero si se hace la pregunta dentro del contexto trinitario, ¿quién es Dios?, entonces se contesta: Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es Dios? Responde a su ser, a su deidad, a su divinidad. ¿Quién es Dios? Responde a sus personas. Cuando estudiamos sus atributos, vamos a crecer en el conocimiento de lo que es Dios, de quién es Dios, de sus caminos y sus obras. Tercera pregunta: ¿cuáles son los medios que revelan los atributos de Dios? Esto es un buen tiempo, ¿verdad?, para que usted tome sus propias notas. ¿Cuáles son los medios que revelan los atributos de Dios? Hay 2 medios esenciales por los cuales Dios se ha provisto al hombre. En otras palabras, 2 medios esenciales por los cuales Dios le ha placido darse a conocer al hombre. Dentro de estos 2 medios, Dios ha seleccionado agentes por los cuales concede su conocimiento. Entonces, hay 2 medios esenciales, pero cada medio tiene lo que yo llamo agentes que revelan el conocimiento de Dios. Los 2 medios principales lo son la creación y su palabra. Apunte eso por ahí. Los 2 medios principales por los cuales Dios se da a conocer, provee su conocimiento, es la creación y su palabra. Y cuando digo su palabra, estoy hablando de las sagradas escrituras. Ahora, vamos a ver el medio de la creación. ¿Qué es lo que implica que Dios se ha dado a conocer por medio de la creación? Dice: la creación es el medio que nos revela de forma general ciertos atributos de Dios. A la revelación de Dios que nos llega por el medio de la creación se le ha llamado general. Primeramente, porque es un conocimiento que llega generalmente a todos los hombres sin excepción. Y segundo, porque es conocimiento general y no específico de Dios. Te voy a detenerme ahí. Importante, el conocimiento, ¿verdad?, de Dios que viene a través de la creación, los teólogos escolares lo llaman un conocimiento general de Dios. Es general por esas 2 cosas.
Número uno, es general porque ese conocimiento que podemos obtener a través de la creación de Dios es un conocimiento que no es específico, no es íntimo, no es preciso. Al mirar y contemplar la creación podemos ver que, wow, Dios es un creador. Podemos también ver que es un excelente creador. Podemos ver al Dios de provisión en la naturaleza, pero no ganamos un conocimiento preciso y muy íntimo acerca de esa provisión en todas sus facetas, ¿verdad? Entonces es general por eso, porque es un conocimiento general, no específico. Si estuviéramos hablando de una persona, ¿verdad? Yo puedo decir, tengo una licencia de conducir y si yo le presento a usted mi licencia de conducir, esa licencia tiene un conocimiento general acerca de mí, pero no un conocimiento íntimo y específico acerca de mi persona, ¿verdad? Ahí está mi estatura, el color de mis ojos, cierta información en general. Pero por usted ver mi licencia y saber mi estatura, el color de mis ojos, la fecha de mi nacimiento, no significa que usted me conoce a mí de forma íntima y de forma precisa. Ahí lo que hay entonces es un conocimiento general. Al conocimiento que también obtenemos de la creación se le denomina general porque no es un conocimiento, es un conocimiento que se le concede en general a todos los hombres. O sea, toda la humanidad, creyentes como no creyentes, santos o pecadores, tienen acceso a ese conocimiento que está expuesto para toda la humanidad. ¿Ok? Los dos agentes que revelan este conocimiento general de Dios son la creación y la conciencia del hombre. Los dos agentes que revelan la creación, ¿verdad? Podemos ver en el mismo Salmo 19 del 1 al 4 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista define ahí de cómo la creación juega el papel de un agente que está exponiendo o revelando ciertas dimensiones de quién es Dios. Entonces ese es el primer agente. El otro agente por el cual nos llega un conocimiento general de Dios es el agente de nuestra conciencia. En la conciencia del hombre, Dios se encargó de todos los hombres de escribir su ley, ¿verdad? La ley de Jehová está escrita en la conciencia de todos los hombres. Esto el apóstol Pablo lo enseña así en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. Juan Calvino le llamó a esa realidad el sentido de lo divino en la humanidad. En otras palabras, que todo ser humano carga en sí un sentido de lo divino. Sabe que Dios existe porque esa ley escrita en el corazón, que en la mente, que no la puede escapar, de continuo le está comunicando al hombre acerca de su creador. Y más bien le comunica acerca de la santidad de ese creador, ya que esa ley continuamente le está diciendo al hombre lo que es bueno y lo que es malo. Son los dos medios por los cuales Dios se da a conocer. El medio general por el cual Dios se da a conocer es la creación, y los dos agentes de la creación principales son la creación y la conciencia. El otro medio por el cual Dios se da a conocer es, como mencioné, las Sagradas Escrituras. Permítame leer acá lo que esto significa. Las Sagradas Escrituras es el medio que nos revela de forma especial los atributos de Dios. La revelación de Dios que nos llega por el medio de las Sagradas Escrituras se le ha llamado especial, primeramente porque es un conocimiento especial y particularizo para los hijos redimidos de Dios. En otras palabras, este conocimiento no es revelado a todos los hombres en general. Esto es un conocimiento exclusivo que Dios concede solamente a una porción de la humanidad nombrada su pueblo escogido. Segundo, se le llama a la revelación que nos viene por medio de las Escrituras, se le llama especial porque es un conocimiento específico, íntimo y preciso de Dios. Otras palabras, el conocimiento que recibimos por
la palabra de Dios es muy diferente al conocimiento que se recibe por la creación. La creación nos da conocimiento general. La palabra contiene el conocimiento especial, íntimo y preciso y verdadero de quién es Dios. Por eso cuando la Biblia, ¿verdad?, la palabra de Dios se los ilumina, podemos entonces conocer de forma muy íntima y precisa a nuestro Dios. Escuche bien esto. Los tres agentes que nos revelan este conocimiento especial, ¿verdad?, lo son las Sagradas Escrituras, Cristo y el Espíritu Santo. Esos son los tres agentes entonces del medio de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, Cristo y el Espíritu Santo. Primero, las Sagradas Escrituras contienen el Logos, conocimiento de Dios que a Él le ha placido revelar a sus hijos. Escuche bien, no hay otra fuente escritural que contenga de forma sagrada, infalible y específica el conocimiento del magnífico Dios. Allá afuera hay muchos buenos libros que nos hablan de Dios y nos edifican, pero lo que quiero decir aquí es que no hay otro libro que contenga de forma infalible, ¿verdad?, de forma sagrada, de forma veraz y completa el conocimiento de nuestro Dios. Esta palabra de Dios, este libro, tiene un valor especial por cuanto contiene el conocimiento especial de nuestro Dios. El segundo agente que nos revela el conocimiento especial es Cristo. Cristo es el agente fundamental que nos revela a Dios porque Él es el Logos, la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 nos revela este aspecto de Cristo como el verbo, el Logos, la palabra, el pensamiento de Dios. Cristo es la expresión máxima, santa y más elevada de Dios. Cristo es las perfecciones, excelencias y glorias de Dios reveladas para la salvación, bendición y edificación de su pueblo. Un tercer agente de revelación especial que debemos mencionar es el Espíritu Santo, quien fue comisionado a nuestro espíritu y corazón para iluminar nuestras mentes con el conocimiento de Dios, revelándonos todas las cosas pertinentes a sus atributos contenidas en el Evangelio. Escritura para eso, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 13. Entonces, en resumen aquí en esta pregunta, ¿verdad?, los dos medios que nos revelan a Dios es la creación, que nos revela un conocimiento general de Dios por medio de dos agentes, la creación y la conciencia. El otro medio que nos revela a Dios, pero lo revela de forma especial, es las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y a través de las Sagradas Escrituras tenemos tres agentes que revelan ese conocimiento especial: el libro, el Cristo y el Espíritu Santo. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo y la iluminación que el Espíritu Santo nos trae de su palabra y de su verdad que podemos nosotros conocer de forma íntima a Dios. Para mí este principio es importante porque este principio establece lo siguiente: Dios no puede ser conocido de forma íntima si su Hijo Jesucristo no es revelado en la esencia de la gloria de Dios y en su obra redentora. De hecho, si nosotros amarramos esos tres hilos, esos tres agentes, la palabra, el Espíritu y Cristo, siempre deben de estar presentes para que pueda haber iluminación del conocimiento de Dios. ¿Ves? Cualquier persona puede tomar esta Biblia y leerla y nunca ganar el conocimiento de Dios porque obvia a Cristo, pretende conocer a Dios sin querer conocer a su Hijo Jesucristo porque no cree que Dios tenía un hijo. Porque no creen en Cristo, jamás podrás conocer a Dios. Otros creen en Cristo,
pero no leen su palabra y pretenden que su espíritu les revele a Cristo sin la palabra. Eso tampoco sucede, porque cuando el Espíritu Santo va a revelarte algo acerca de Cristo, usa el medio que Dios estableció para iluminación, su sagrada escritura. Entonces, si tenemos la esperanza de conocer al Dios eterno, vamos a tener que venir por la palabra, dependiendo en humildad del Espíritu Santo, para que Él nos revele la hermosa persona de Jesucristo en su obra redentora, que es donde a Dios le ha placido revelar la magnificencia, las perfecciones, las excelencias y las glorias de su santo y eterno ser. Cristo, el Espíritu Santo y su palabra son ese trío glorioso. Son esos hilos gloriosos que nos conceden el conocimiento de Dios cuando Dios quiere y cómo Dios quiere y en la cantidad que Dios así lo quiere. Entonces, Cristo es esencial para nosotros conocer a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces he notado, y tengo este gran reto a través de estos estudios, he notado que se tiende a estudiar los atributos de Dios independientemente de la obra redentora de Cristo o independientemente del Evangelio, que el Evangelio es esa obra, como ya mismo veremos. Y creo que eso es un gran error, porque ha sido en la obra redentora de Cristo, ha sido en el Evangelio, ha sido en Jesucristo, su encarnación y su obra, que Dios le plugo dar a conocer la esencia de su ser a su pueblo escogido. Entonces, en nuestra trayectoria, en nuestra jornada de estudios, voy a tener el gran reto de que a medida que voy enseñando los atributos de Dios, vamos viéndolos también en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque es allí donde mejor se pueden apreciar y es allí donde al Padre le plugo darlos a conocer. Gran reto. Entonces, aquí hay otra pregunta. Vamos ya para la cuarta pregunta. ¿Cómo el conocimiento de los atributos de Dios es revelado en Jesucristo? Voy a repetir eso. ¿Cómo el conocimiento de los atributos de Dios es revelado en Jesucristo? Escuchen. Siendo Cristo la segunda persona en la Trinidad, igual a Dios en esencia, atributos, perfecciones, excelencias y glorias, le plació a la deidad divina que esta persona, Jesucristo, fuera en servidumbre el agente principal en la expresión de todas las glorias de Dios. Las Escrituras definen los propósitos redentores de Jesucristo en muchas formas. Una de ellas es que Jesucristo es definido como el agente que revela la gloria de Dios en su propia faz. Y la palabra faz lo que significa es rostro, identidad, ser o persona. Mire 2 de Corintios, si tiene su Biblia, vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6 para afirmar lo que acabo de declarar. Dice el apóstol Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, revelación del conocimiento de la gloria de Dios, en donde en la faz, en el rostro, en la identidad, en la persona, en el ser de Jesucristo. Son las glorias de Dios resplandecen, se iluminan, se dan a conocer en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Más claro no canta el gallo, como decimos en mi país. Ahora, permítame acá leer un poco más. Esta declaración del apóstol Pablo revela que Dios da a conocer su gloria especial e íntima en la faz de Jesucristo. Esto implica que el Dios eterno solo puede ser conocido de forma especial e íntima cuando somos iluminados con el conocimiento de la persona de Jesucristo y su obra redentora. Esa es la obra redentora de Cristo que le plació a Dios revelar sus atributos, perfecciones, excelencias y glorias. A Jesucristo también se le define como el Evangelio, la buena noticia de Dios, porque Él revela
las buenas noticias de las glorias de Dios. El Evangelio puede ser definido como la revelación de las glorias, excelencias y perfecciones de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo, como el rostro de Dios, es la gloria más eminente, la gloria que Moisés deseó conocer. Ahora escuche y ponga atención a lo próximo que voy a estar leyendo. Mientras que los hijos de Israel se conformaron con ver las obras de Dios, Moisés deseó conocer la gloria más eminente. Todo esto está basado en Éxodo 33, Éxodo 34 y el Salmo 103. Esta gloria no fue concedida a Moisés en todo su esplendor, aunque Moisés tuvo el deseo de querer conocer la gloria más eminente. Y cuando hablo de la gloria más eminente, a lo que me refiero es la gloria del nuevo pacto que es Cristo Jesús. Moisés no se conformó con la gloria externa de Dios, con sus obras. Israel, como pueblo de Dios, se conformó con ver la mano de Dios, la provisión de Dios, los milagros de Dios, la nube, el fuego, el maná, y se contentaron. Pero si usted estudia, ¿verdad?, el libro de Éxodo, se da cuenta que cuando llegó el tiempo de Dios hablar con Moisés, este pueblo no quiso hablar con Dios y le dijo a Moisés: habla tú con él y lo que él te diga a ti, nosotros haremos. Esa actitud es la actitud de un pueblo que en verdad no tiene interés en conocer a Dios íntimamente. Sube tú ten intimidad y tú conócelo, y lo que él te diga, nosotros hacemos. Nosotros estamos contentos acá en el desierto, a las faldas del monte. Ve tú y gózate del conocimiento de Dios. Este pueblo ya venía rechazando el intimar con Dios, ya venía rechazando el extenderse para conocerlo a él como él deseaba ser conocido por su pueblo. Los rechazos de este pueblo a Dios también vinieron cuando levantaron el becerro de oro para adorarlo. Ellos no tenían interés en conocer a Dios, aunque tenían interés en adorar a Dios, y todo esto fue rechazado por Dios. Este pueblo rechazó a Dios a ser un pueblo duro de servir, a ser un pueblo idólatra, a ser un pueblo que operaba en duda. Todo esto se venía ya manifestando en ese pueblo de Israel. Mas Moisés, aunque las escrituras, y este detalle me encanta, nos dice a nosotros que hablaba cara a cara con Dios, y eso lo que implica es que hablaba de forma personal, más cercano a Dios, no por medio de la creación, sino a nivel personal. Aunque él hablaba cara a cara con Dios, no necesariamente Dios le estaba revelando todas las cosas concernientes a su cara, a su rostro, a sus glorias. Y este Moisés, que subió al monte, le trajo la ley al pueblo, y al traerle la ley al pueblo, rompe las tablas. Luego Moisés va a Dios y le pide a Dios, capítulo 33, versículo 18, le pide que le muestre su gloria. Y Dios le dice a Moisés que le iba a mostrar su gloria en tres aspectos. Le dice: te voy a mostrar mi gloria, voy a pasar todo mi bien delante de ti, y conocerás mi nombre, ¿verdad? Y tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios estableció ahí tres categorías y tres dimensiones en las que Él se concede al hombre de forma especial. Se concede al hombre a revelar su nombre, que tiene que ver con su ser. Se concede al hombre de forma especial cuando revela su bondad, su misericordia, que tiene que ver con su moralidad. Y se revela al hombre cuando revela su soberanía o su servidumbre en tener misericordia, tener gracia y ejecutar sus juicios. Entonces Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Mañana, ¿verdad?, vas a subir al monte de nuevo, te vas a alisar 2 piedras, vas a subir al monte y yo te voy a colocar en la hendidura de la peña, y todo eso tiene unas profundidades muy ricas, ¿verdad? Te voy a colocar en la hendidura de la peña. Muchos teólogos escolares piensan que la hendidura de la peña podía representar una cueva, ¿verdad?, en el monte, en el tope del monte Sinaí. Otros creen que también fue la cueva donde se escondió Elías. Mucho que decir de esos dos eventos, pero Dios lo coloca
le dijo, te voy a colocar en la hendidura de esa peña y allí voy a proclamar mi nombre, voy a pasar todo mi bien, ¿verdad? Y voy a declarar mi misericordia. Pero le dice a Moisés que cuando él fuera a pasar, iba a poner su mano sobre Moisés, una vez lo colocara en la hendidura de la peña, iba a poner su mano para que Moisés no viera su rostro. Y entonces él pasaría de largo y Moisés podría, entonces una vez Dios removiera su mano, Moisés iba a poder ver sus espaldas. Muy curioso todo esto, pero muy significativo porque apunta al principio de Cristo siendo aquello que revela a Dios de forma íntima. Las espaldas en ese contexto son simbólicas de las obras de Dios. Entonces Moisés solamente iba a poder ver la gloria de Dios referente a sus obras. Moisés en aquel monte era representante del pueblo de Israel. Dios lo que le estaba diciendo a Moisés, el pueblo de Israel no me va a conocer íntimamente, va a poder ver mis obras, va a poder disfrutar mi provisión, pero no me va a conocer a mí porque me ha rechazado a mí. Y eso el salmista en el Salmo 103 lo revela así, creo que en el versículo 7, usted lo puede leer, en su tiempo, donde dice que Dios al pueblo de Israel le mostró sus obras, más a Moisés sus caminos. Y sus caminos representan otro nivel más profundo de conocimiento de Dios, pero no el nivel que Dios intencionó para nosotros en Cristo Jesús. Note que Dios puso su mano para que Moisés no viera su rostro. El rostro de Dios en las Escrituras, como ya vimos, representa simbólicamente a Cristo Jesús en toda la magnificencia de su obra redentora. A eso le llamamos la gloria, me gusta llamarle la gloria más eminente de Dios, que es su Hijo Jesucristo, abierto y concedido para nosotros con la gloria de Dios. Y Moisés, amados hermanos, bajó de ese monte con los efectos de la gloria pasajera, de una gloria temporera, esa gloria externa que apuntaba al viejo pacto, ¿verdad? Baja y está hablando con el pueblo, y ese pueblo que solo le interesaba conocer a Dios superficialmente, le interesaba su provisión, lo que Él da, pero no lo que Él es, quedó impresionado con la gloria que se podía ver del rostro de Moisés. Y Moisés, según el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, nos dice que Moisés ponía un velo sobre su rostro. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. En otras palabras, Moisés le estaba queriendo decir al pueblo, miren, amado, esta gloria que es externa es pasajera. Hay una más eminente. No pongan su vista en esta gloria pasajera. No se enamoren de las obras de Dios. No se enamoren de lo superficial de Dios. No se enamoren del conocimiento general de Dios. Hay una gloria que trasciende, una gloria que es más eminente, una gloria que viene, que es la que yo deseo. Pero como el pueblo de Israel no hizo caso, sino que se enamoró del viejo pacto, se enamoró de la gloria pasajera, se enamoró de las obras, se enamoró del maná, se enamoró de lo tangible, Pablo nos dice que Dios puso un velo sobre ellos para que cuando ahora ellos leen el antiguo pacto no puedan ver la gloria más eminente que estaba ya revelada desde el viejo pacto. Por eso el Israel natural, cuando lee las escrituras, todavía lo que ve es tradición, todavía lo que ve es judaísmo, todavía lo que ve es gloria externa, le provoca orgullo, le provoca, ¿verdad? Todo lo que le provoca menos transformación, menos cambio. Y Moisés le estaba diciendo, no pongan la vista en eso, viene una mayor. Ya yo sé porque vi a Dios pasar su rostro sobre mí, ¿verdad? Como quien dice, esta gloria está destinada hacia un pueblo, y ese pueblo es la iglesia. Porque para la iglesia se le concedió Cristo. Y Pablo dice que en Cristo, 2 de Corintios 3, el velo es quitado para que podamos ahora contemplar a rostro descubierto la gloria del Señor y ser transformados de gloria en gloria. Esa es la gloria que transforma, no la gloria pasajera, no la gloria temporal, no el viejo pacto, sino la gloria concedida en el nuevo pacto, nombrada entonces Cristo Jesús. Cuando miramos a Cristo cara a cara, estamos contemplando la misma gloria del Señor. Y esa gloria cambia y
transforma. Entonces, así es que Dios se revela en Jesucristo. Se revela en Jesucristo por medio de este glorioso pacto. Se revela en Jesucristo por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, siendo la cruz el lugar donde Cristo brilló con las máximas glorias, perfecciones de Dios. Es en la cruz de Cristo, en su obra redentora, que mejor podemos entender el amor de Dios, la misericordia de Dios, la ira de Dios, todos los atributos de Dios, la creatividad de Dios, la justicia de Dios, la humildad de Dios, la mansedumbre de Dios, la paciencia de Dios, todos los atributos que voy a mencionar en unos minutos. ¿Dónde es que mejor los podemos ver? En la gloriosa cruz de Cristo. Es en la cueva de la cruz, en la oscuridad de la cruz, donde Dios le plujo dar a conocer su rostro. Y Dios nos ha colocado a ti y a mí en la roca, en la hendidura de la roca eterna, para desde allí, por la roca, contemplar la hermosura de su rostro, que ahora, por medio del Espíritu Santo, se nos deslumbra cada vez que miramos la palabra. Ya tú y yo no tenemos un velo. Cuando tú y yo miramos la palabra, ahora el Espíritu Santo puede iluminar para darnos a conocer la gloria de nuestro Dios y que seamos transformados. ¡Qué esperanza tenemos en Dios! ¡Wow! Bueno, ya no voy a seguir leyendo ahí porque creo que cubrí bastante, pero voy a la última pregunta. Ya me tienen sudando. Última pregunta. ¿Cuáles son las dimensiones o categorías esenciales que nos ayudan a familiarizarnos de forma ordenada y sistemática con los atributos de Dios? ¿Cuáles son las dimensiones o categorías esenciales que nos ayudan a familiarizarnos de forma ordenada y sistemática con los atributos de Dios? Escucha y permítame leer. Ya estoy terminando. Los teólogos escolares han dividido el estudio de los atributos de Dios de diferentes formas para ayudar a los estudiantes en la comprensión adecuada de la persona de Dios. En mis propios estudios, Agapito Ávila, escogí estas tres categorías que desarrollé, primeramente porque me ayudaron en mi propia jornada y segundo, porque pude ver un orden en las escrituras referente a estas categorías. La primera categoría contiene los atributos esenciales e incomunicables de Dios. Esa es la primera categoría. La segunda categoría contiene los atributos morales y comunicables de Dios. Y la tercera categoría contiene los atributos que he denominado como los atributos de servidumbre o propósito y voluntad de Dios. De hecho, esas tres categorías las extraje de la escritura de Éxodo 34, 6 y 7, donde Dios le dijo a Moisés lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová. Y Jehová, Jehová, cuando estudiemos el concepto de la seidad de Dios, tiene que ver con el ser. Y ese es un atributo, ¿verdad? El nombre Jehová nos revela un atributo incomunicable y esencial de Dios. Jehová, Jehová. Dice, fuerte, misericordioso y piadoso. La misericordia y la piedad tienen que ver con los atributos morales, ¿verdad? La benignidad, la bondad de Dios. Y le dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto tiene que ver con la servidumbre, cómo Él nos sirve. Tiene que ver con sus propósitos referente al hombre y con su voluntad. Y ahí están las tres categorías. La categoría de los atributos incomunicables esenciales de Dios, la categoría de los atributos morales y comunicables de Dios y la categoría de los atributos de su servidumbre. Entonces, voy a leerles aquí los atributos que están en cada categoría y con eso vamos concluyendo. Ahora, antes, permítame explicar un poco, ya que la próxima lección entramos al primer atributo. Permítame explicar lo que la palabra incomunicable o comunicable significa. Cuando hablamos de los atributos esenciales e incomunicables de Dios, esa primera categoría, lo que la palabra incomunicable refiere aquí es que esos atributos en esa categoría
pertenecen a Dios y no han sido comunicados o transferidos al hombre. Eso es lo que implica. Debo decir que esos atributos, aunque no han sido comunicados al hombre, sí el hombre los puede conocer y sí el hombre se beneficia, es bendecido por ellos. O sea, esos atributos, aunque no son de nosotros, no han sido compartidos con nosotros, nos bendicen y nos edifican porque participamos del bien de esos atributos. Un ejemplo sencillo es el atributo de la aceidad de Dios, que tiene que ver con su autoexistencia. Y ese atributo, como veremos en detalle más adelante, nos enseña que Dios es autoexistente, o sea, que Dios no fue creado, ¿verdad? Nunca fue creado, Él siempre existió, y por lo tanto Él es un ser eterno. Esa realidad no tiene que ver nada con nosotros porque nosotros somos creación. Nosotros tenemos un principio, Dios no tiene un principio. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que fuimos creados por Dios. Dios siempre ha estado. Por lo tanto, el atributo de la seidad es un atributo incomunicable, pero no quiere decir que ese atributo no nos bendice, como veremos en esa lección. Atributos comunicables de Dios, que los vamos a ver, por ejemplo, el amor de Dios. En Romanos se nos dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Así que el hombre ha venido a participar, no solo de ser bendecido, pero ese amor lo ha tocado, lo ha cambiado, lo ha transformado, lo tiene y lo puede compartir, lo puede también comunicar. Ahora, también debo decir que aún esos atributos que han sido comunicados por Dios a nosotros, nosotros no lo tenemos en la misma medida que Dios mismo. Dios lo posee en una mayor cantidad, en una mayor calidad, porque Él es Dios. ¿Ves? La Biblia dice que Dios es amor. Esa es su propia esencia. Pero la Biblia dice que en mí se ha derramado su amor. Entonces ahí hay una diferencia importante. Ahora, vamos a ver aquí. Tengo unas gráficas que no se las puedo enseñar ahora, pero aquellos que están tomando el curso en la página de internet de Árbol Vida, voy a subirle estas gráficas para que ustedes las puedan tener y bajar, y al ustedes verlas les va a todavía ayudar más a ver y comprender este orden glorioso. Así que en la primera gráfica tenemos los atributos incomunicables de Dios y ahí esta es la siguiente lista. Y la lista la puse en un orden apropiado en el que estos atributos deben de ser estudiados. Si está tomando nota, esto es un buen tiempo. El primero es la incomprensibilidad de Dios. En otras palabras, Dios es incomprensible. Ese es el atributo que vamos a estudiar la semana que entra. El otro atributo aquí es la seidad de Dios, tiene que ver con su autoexistencia. El otro es la soberanía de Dios. El otro es la eternidad de Dios. Con la eternidad de Dios estudiaremos dos otros atributos que se llaman la infinidad de Dios y la omnitemporalidad de Dios. El otro atributo aquí es la deidad de Dios, o sea, la Trinidad. El otro atributo esencial, incomunicable, es la perfección de Dios. La omnisciencia, omnipotencia o omnipresencia y omnisapiencia de Dios. La omnisapiencia tiene que ver con su sabiduría. El otro atributo es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué implica eso? Que Dios no cambia. El otro atributo incomunicable, esencial, es la trascendencia e inmanencia de Dios, y dentro de ese atributo se estudia lo que se conoce como la espiritualidad de Dios. El otro atributo aquí es la luz de Dios. Y quiero decir algo aquí entre paréntesis. Pueden haber muchos más atributos que se atribuyan como incomunicables. Esta lista que le he dado no comprende todos los atributos que pueden estar en esta categoría, pero entiendo, según lo que yo he estudiado y mis investigaciones, que estos atributos serían esos atributos más fundamentales referentes a la esencia de Dios y atributos incomunicables. La próxima lista aquí es de los atributos morales y comunicables de Dios. Y ahí tenemos la santidad de Dios.
Dentro de la santidad de Dios se va a estudiar la pureza de Dios, la integridad de Dios, la impecabilidad de Dios, la impasibilidad de Dios y el valor de Dios. Luego tenemos el atributo de la justicia de Dios, la veracidad de Dios, la excelencia de Dios, la simplicidad de Dios, la ira de Dios, el celo de Dios, el amor de Dios, y dentro del amor de Dios estudiaremos la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Tenemos el gozo de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios y la mansedumbre de Dios y la templanza de Dios. Yo sé que le había leído esto en la primera lección, ahora se los estoy dando en estas categorías para ayudarle ahí a ordenar su mente. Y la última categoría, que es la categoría de los atributos de su servidumbre, propósito o voluntad. Y ahí estudiaremos la servidumbre de Dios, la relevancia de Dios, el Dios de pacto, y veremos a Dios como el Dios redentor y el Dios de juicio, la creatividad de Dios, y ahí veremos a Dios como el Dios arquitecto, el Dios de orden y el Dios de propósitos. El otro atributo es la providencia de Dios. El otro es el Dios apostólico, donde veremos a Dios como un misionero. El Dios profético, como veremos a Dios como el profeta de profetas. El Dios evangelista, como el proclamador del evangelio. El Dios pastor, ¿verdad? Como aquel que apacienta, cuida y nutre sus ovejas. El Dios maestro, el maestro por excelencia. El Dios anciano, quien gobierna su iglesia y su pueblo. El Dios diácono, quien sirve a sus hermanos. El Dios hermano, el primogénito entre muchos. Y por ende, el yo soy. Entonces, esas tres categorías, ¿verdad?, nos van a ayudar en nuestra comprensión. Pero dependemos, ¿verdad?, en cada uno de estos estudios y en cada una de estas lecciones, que Dios abra nuestro entendimiento y nos conceda ver, ya que estamos en la roca que es Cristo, su gloria en la faz de su Hijo por el poder de su Santo Espíritu. Me encanta ese texto de 2 de Corintios 2:6, que Dios ha dado la iluminación de su conocimiento en nuestros corazones, ¿verdad?, por medio de la faz de Jesucristo. Y yo le añado, y por el poder de su Santo Espíritu. Así que espero que se sienta motivado, que esté listo, ore, pídale a Dios que siga dándole iluminación, y juntos vamos a ir caminando poco a poco en esta jornada, Dios ayudándonos para contemplar su gloria en la medida que Él nos permita contemplarla. Aquí nadie puede garantizar que vamos a conocer a Dios en su totalidad. De hecho, el primer atributo que vamos a estudiar nos va a enseñar esto, ajustando nuestros corazones a una humildad apropiada en nuestros procesos de estudiar a Dios. Así que le espero la próxima semana.